Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y pues en nuestra 8ª temporada, Héctor y Sanami, muchas gracias por estar por acá con nosotros nuevamente en nuestra segunda sesión contigo. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Muy bien, qué gusto saludarlos. La verdad es que muy contentos en este episodio de nuestra 8ª temporada. Y la verdad es que, Juan, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Creo que fundamental para los tiempos que estamos pasando con tanta crisis, con tanta situación que genera ansiedad, con tanta situación que de pronto, si decimos en México, si no te agarra bien parado, híjole, te puede meter en una crisis que puede prolongarse y generar malestar, ¿no? Y el día de hoy, pues, con Izanami vamos a platicar acerca del tema de resiliencia y bienestar. Y bueno, Juan, pues, invitar a todos nuestros queridos amigos a que tengan a la mano donde tomar nota, porque seguramente, como es costumbre con Izanami, nos vamos a encontrar con conceptos súper matones, súper, digamos, que nos van a hacer reflexionar. Y pues nada, muy contentos de tenerte, Izanami, nuevamente en esta 8ª temporada. Un auténtico placer, gracias por invitarme. Siempre es un gusto hablar con vosotros dos y, como bien decíais, este es un tema súper importante y súper necesario en los tiempos que corren. Así es. Pues muchas gracias, Izanami, nuevamente por estar con nosotros. Y para aquellos que no conozcan a Izanami, bueno, pues Izanami es madre antropóloga y autora de Vivir Notox, de HarperCollins en el 2020, y después de lanzar e internacionalizar proyectos digitales, presidir la Asociación Española de Startups y compartir su experiencia en las mejores escuelas de negocios, bueno, colapsó y tomó una firme decisión de dejar esparcirse en expectativas ajenas y empezar a construir hacia, pues, su propósito. Está especializada en neurociencia y comportamiento humano, y Izanami explora el por qué antropológico que sigamos viviendo a medias y no plenamente, y propone herramientas para transformar la realidad que creamos hacia la máxima expresión de nuestro ser, es decir, pues vivir con esa mayor plenitud. Y para eso, pues por eso la invitamos hoy para hablar, pues, de resiliencia, que es algo tan importante, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y para empezar, Izanami, ¿qué te parece si nos puedes compartir tu concepto de resiliencia? Como para que empecemos alineados y que todos sepamos exactamente qué es este tema de la resiliencia. Pues la resiliencia es un concepto muy interesante porque fíjate que últimamente como que se habla mucho de la resiliencia, de cómo se desarrolla, de cómo se consigue, y la resiliencia no es al final otra cosa que la capacidad que tenemos todos los seres vivos de adaptarnos a los cambios y utilizarlos para evolucionar. Yo tengo una planta, por ejemplo, que la puse en una esquina, no le gustó y empezó a crecer así como de lado para acercarse hacia la ventana y tomar más sol. Eso es resiliencia, eso es un ejercicio de resiliencia por parte de la planta que, buscando el sol, transforma y modifica su guía normal de crecimiento y empieza a crecer de lado, ¿no?, para ir hacia ese sol. Y la resiliencia al final es lo que nos permite a todos los seres vivos adaptarnos al entorno cambiante que nos rodea e ir modificando cosas en nuestra conducta e incluso en nuestra biología para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia y nuestra calidad de vida. Buenísimo. Está muy padre, Izanami, mientras platicas este concepto que nos compartes, me viene a la mente entonces que 100% está en el individuo o en la persona. O sea, no es un tema que tenga que el sol moverse para que la planta pueda, ¿no?, tomar un poco más de sus rayos. No está en que eventualmente alguien venga a solucionarnos la situación, sino que simple y sencillamente es hacer conciencia de la situación que tienes y en función de eso empezar a tener actos. Y me gustó mucho cómo lo pusiste en términos de modificar cosas en nuestra conducta para que podamos alcanzar esos otros dos
componentes que le pones, que tiene que ver un poco con la parte de adaptación, pero que también tiene que ver con ubicar los cambios y hacer cosas para poder estar cerca de esos componentes. ¿Cómo ves, Juan? Me gusta el concepto manejado de esa manera porque yo normalmente lo había escuchado como que era aquel estado para volver a regresar a donde estabas, ¿no? O sea, mucha gente así lo interpreta, como, oye, pasa algo en mi vida y entonces vuelvo a estar como estaba. Y no es el concepto que nos dice Sanam, sino es, oye, porque al final no regresamos a estar como estábamos, ¿no? O sea, definitivamente. Más bien, este concepto, con este ejemplo que nos das de la planta, está claramente de, me adapto, pasa algo, me adapto para poder seguir en un cierto camino hacia el que quiero ir, porque indudablemente regresar a donde estabas, pues sería muy aburrida la vida, ¿no? Porque si siempre regresas a donde estás, pues quiere decir que no aprendiste, quiere decir que no generaste un conocimiento y que por lo tanto, pues regresaste a ser el mismo y no es por ahí, no es por ahí, ¿no? Es que creo que es por eso me gusta más el concepto de esta capacidad de, pues, cómo nos adaptamos de una mejor manera una vez que pasan ciertos eventos en nuestra vida, ¿no? Porque pues, a todos nos pasan eventos todos los días en nuestra vida, ¿no? En definitiva. Ahora, eso también me lleva a decir, ok, digo, pareciera muy sencillo decir, oye, pues me adapto y puedo ser diferente o me voy adaptando a lo que va pasando en mi vida, tengo una pérdida o me pasa algo en mi vida y, pues me adapto y sonaría como, qué fácil es adaptarse, ¿no? Pero en realidad es bien complicado porque normalmente estamos más cómodos en nuestra zona de confort, ¿no? En nuestro espacio al que ya estamos adaptados. Y entonces, ¿qué hábitos o qué cosas me permiten en mi día a día generar esa resiliencia y esa capacidad de adaptación, por así llamarlo, Isanami? Pues fíjate que lo contrario a la resiliencia es la resistencia. O sea, en el momento en el que yo pretendo mantener una estabilidad a costa de cualquier cosa, estoy impidiendo que la resiliencia, que es algo innato que tenemos dentro por ser seres vivos, haga su función. Esta resistencia tiene un origen principalmente cultural, como casi todas las cosas que nos limitan, ¿no? y que nos desconectan de nuestro potencial biológico. Porque al final nos llevan contando toda la vida que lo bueno y lo deseable es tener una vida estable, ¿no? De buscar la estabilidad por todos los medios, estabilidad profesional, estabilidad personal, estabilidad. Pero cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que la vida tiene otros planes, de que la estabilidad es algo súper efímero y realmente muy subjetivo, ¿no? Porque todo va cambiando y si no cambia por fuera, cambia por dentro. Pero ese agarrarnos a que las cosas sigan siendo como han sido siempre, entre comillas, es lo que nos pone en una situación mental defensiva de no, esto que está pasando es malo y entonces me voy a poner en modo de defensa, voy a activar los modos de supervivencia del cerebro y me voy a desconectar de mi creatividad. Y ahí se nos fue todo, como decimos en España, a la mierda, porque cuando cambia el entorno, lo que yo necesito activar es mi creatividad, que es esa capacidad principalmente humana de encontrar soluciones nuevas a las cosas que me están pasando. Entonces, si mi exterior cambia, pero yo sigo reaccionando como he reaccionado siempre, porque no estoy accediendo a esa creatividad, me va a ir mal, seguro. Seguro, porque no estoy adaptando mi respuesta al nuevo entorno y no estoy utilizando esa capacidad maravillosa, creativa de empezar a hacer las cosas de otra manera. Entonces, cuando yo ante el cambio opongo resistencia, activo el modo de lucha-huida y me desconecto de habilidades de mi potencial como la creatividad o como mi propia vitalidad física. O sea, vivir con el estado de supervivencia cronificado tiene un coste a nivel biológico. O sea, perdemos acceso a nuestro sistema inmunitario, sistema digestivo, sistema reproductor, nuestras defensas bajan, perdemos vitalidad. Y así nos vamos colocando en una posición en la que estamos mucho menos capacitados para encontrar una forma creativa
de mantener nuestra calidad de vida en la situación en la que estamos y, si es necesario, defendernos o cambiarnos de sitio si la nueva situación no es buena. Sí, ahora sí que es como fluir, o sea, estoy entendiendo la resiliencia del concepto, es fluir, ¿no? Es fluir y no resistirte a ese cambio, porque inclusive inviertes más energía resistiéndote, ¿no? A un cambio, porque el cambio está ahí, ya está presente y está presente todos los días de nuestra vida, ¿no? Entonces, el no ser resiliente y ser resistente es, pues entonces genero más energía, porque los cambios están pasando, pero yo me resisto, ¿no? Y entonces genero más energía, más desgaste, y entonces dejó de fluir. Y el otro día oí a alguien que decía por ahí en algún podcast, decía que fluir tiene que ver pues con quererse uno mismo, ¿no? Y entendiendo en ese sentido, el quererse uno mismo es, oye, pues entonces, a ver, ya está pasando esto, en lugar de quedarme en el por qué me está pasando, es, oye, ¿para qué me pasa? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿No? Y entonces se genera esa capacidad creativa. ¿Cómo ves, Héctor? Otra vez estás en mute. Tengo ruido externo, entonces le Sí, pongo está ahí. bien. Sí. Oye, fíjate que o sea, completamente al final, entre la cultura que nos decía Izanami, pero también los estilos de personalidad, te puedes encontrar gente que es súper ducha y de volada se puede, es consciente, digamos, del cambio, y ante eso, en lugar de este tema de defensa huida, activa la creatividad, como bien nos decía Izanami, y le entra al proceso de resiliencia sin ningún problema. Y hay gente que invierte demasiado tiempo en este tema de la personalidad, de la resistencia y la huida. Pero además de cultural y de personalidad, también tiene que ver, desde mi punto de vista, con aprendizaje. Porque eventualmente, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo tengo un hijo de 11 años, pero mientras crecía, en el momento, éramos los clásicos papás de que se caía y esperábamos a que se levantara él solo, ¿no? No era algo que ve, corre tras el niño, levántalo, sacúdelo, dale una sobadita y tal, ¿no? Y de pronto algo que me pasaba es que, cuando veníamos a casa de mis padres, que ahorita ando por acá, se caía el niño y los abuelos corrían por él y yo agarraba a mi papá y le decía, hey, no, deja que se levante solo. Y me decía, no, suéltame, ¿qué no viste que se pegó horrible? Y iba a levantarlo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, por ejemplo, versus otro primito que tiene por ahí, el buen Santi, mi hijo, yo los veo ahorita que más o menos tienen la misma edad, y el Santi presenta muchos signos de resiliencia. Se cae, se levanta, tiene problemas y busca creativamente solucionarlos, mientras el otro primito en cuestión, yo sí veo este tema de mamá, papá, ayúdenme, o entra en crisis y no sabe qué hacer. De pronto estábamos en un parque y pierde de vista a los papás y se súper angustia porque no sabe qué onda. Y cuando mi hijo se ha perdido, digo, a Juan ya le ha tocado por ahí en alguna ocasión, pues empieza a preguntar, oiga, ando buscando unos señores así, ¿no los ha visto? O le dice un señor, présteme su teléfono, necesito hablarle a mi papá porque no lo veo y tal. Busca alternativas. Y justo como con estos conceptos de cultura, personalidad y educación, Izanami, pues eventualmente la resiliencia puede o no afectar en el estrés y en el bienestar, ¿no? Porque al final es como enfrentamos la realidad cuando nos enfrentamos ante situaciones de estrés. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que tu hijo lo que ha ido entrenando es el saber y el haber experienciado que sí se puede buscar soluciones, que él es capaz de encontrar la manera. Entonces, ante un reto, su sistema nervioso está tranquilo porque sabe que él es capaz de encontrar las soluciones para sobrevivir a ese reto. O sea, igual que tu sobrinito, a él se le activa el bloqueo me bloqueo totalmente de estrés. A esta, tu hijo tiene muchísimo más recorrido y necesita un reto muchísimo más grande para llegar a ese punto de bloqueo. Fíjate que en este tipo de situaciones, por ejemplo, que un niño se pierda, ¿no? Que es una situación peligrosa porque puede encontrar a sus papás o puede pasar algo horrible, ¿no? Hay una forma de entender la resiliencia que por ahí es un poco tóxica, porque imagínate, por ejemplo, que te cambian de jefe en el trabajo
y de pronto tienes un jefe que es súper tóxico y empieza a hacerte abuso emocional, por ejemplo, o con una pareja a nivel personal o un amigo, un familiar, cualquier cosa de estas. Y a veces entendemos la resiliencia como aguantar, ¿no? No, esto me está pasando por algo, tengo que aprender de esa experiencia y entonces te quedas ahí aguantando el abuso, esperando a que tú aprendas algo para que esa situación se desactive y entendemos eso como resiliencia. Estoy siendo resiliente porque estoy aguantando, ¿no? Pero realmente la resiliencia es todo lo contrario, porque tú quedarte en una situación que está vulnerando tu integridad psíquica, emocional y en ocasiones física, va en contra de tu supervivencia. Y la resiliencia es la habilidad biológica, igual que la planta se escapa de la oscuridad para ir hacia la luz porque lo necesita para vivir. Si a mí me cambian el jefe o a mi pareja le pasa cualquier cosa o entro en una dinámica tóxica o en algo que es malo para mí, la resiliencia no es quedarme y aguantar, eso es oponer resistencia. Opongo resistencia al cambio, me quedo donde estoy, en el trabajo en el que estoy, con la pareja con la que estoy, en la dinámica familiar en la que estoy, pero no cambio. Ahí la resiliencia no es aguantar, es hacer lo que tenga que hacer para proteger mi integridad, para proteger mi bienestar y sacarme de una situación que se ha vuelto tóxica y me está perjudicando. A mí o a otra persona. También puede incluir defender a compañeros, compañeras de trabajo, a mis hijos, a mis familiares, a lo que sea. Sí, completamente. Completamente. Y fíjate que efectivamente sí, en algún momento llegué a escuchar este rollo de, oye, ¿cómo aguanta? Es súper resiliente, ¿cómo aguanta? Es súper resiliente. Y no hace sentido por ningún lado que tengas que, muchas gracias, que tengas que aguantar una situación que no te viene bien. Y está súper padre que además, o sea, a nivel de conceptos, creo que nos estás dejando componentes muy interesantes para reflexionar cómo le hacemos cada uno, ¿no? De nosotros, quienes nos están oyendo el programa, para cuando se enfrenta a una situación, de qué manera. ¿Tienes los recursos? ¿No los tienes? ¿Tienes la capacidad de ver alternativas o simple y sencillamente te cierras? Ante un momento de crisis o una situación. Que se me cortó internet, perdón. Ah, ok, correcto. Acá ni se notó, pensamos que estabas como... Sí, ¿no? No, ¿Estoy? sí, aquí te escuchamos, sí. Sí. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Ahora sí. Se me fue internet un momentito. Así es, sí, no te preocupes, Isanami. De pronto, pues estamos en vivo, así es esto de la tecnología. Oye, y bueno, para cerrar mi comentario, sin duda, creo que el tema es hacer esa pausa, ver con qué recursos se cuentan para poder aprender, porque creo que no hay edad, ¿no? O sea, no es un tema de que si no lo aprendiste de niño o de niña, ya no vas a poder hacerlo más adelante. Creo que el hecho de escuchar charlas como esta te puede llevar a un proceso de reflexión y decir, ah, caray, se me hace que tengo que desarrollar otro tipo de recursos para poder salir avante ante estas situaciones. Y bueno, llévense eso, la resiliencia no es aguantar de temas tóxicos porque pues soy muy resiliente y creo que no va por ahí, ¿verdad, Juan? Sí, porque además pues ya está clarísimo, nos va a afectar en nuestro bienestar, ¿no? Y de lo que se trata pues es de tener bienestar, y el bienestar no es responsabilidad necesariamente de otros, es una responsabilidad de la cual debemos adueñarnos, ¿no? Porque normalmente es más fácil, de hecho, la culpa, pues es que es porque tengo un jefe tóxico, es porque tengo un trabajo tóxico, es porque tengo una pareja tóxica, es porque por X razón, y pues aventamos la pelotita, o como por ahí dicen, hacia otro lado, y dejamos de estar pendientes de que pues eso nos está generando, lo que bien dicen a mí, más una resistencia que ser resilientes, ¿no? Y digo, porque al final vivimos en un mundo pues con estrés, con sentido de urgencia, en lo que sea, a lo que nos dediquemos, estamos ahí, ¿no? Entonces, esto me lleva a una pregunta, Isanami, adicional, que es, ¿cómo, y si es diferente, cómo puedo tener resiliencia física y mental? Y si van de la mano o van separadas, o puedo tener física pero no mental, ¿qué opinas? Así que, ¿qué nos puedes compartir? Yo creo, fíjate, que van totalmente de la mano. O sea, es verdad que
yo puedo entrenar mucho mi musculatura y tener mucha fuerza muscular y a nivel mental no tener tanta fortaleza, o yo puedo entrenar mucho mi mente y estar como muy conectado y tener una vida muy sedentaria y los músculos blanditos y tener menos vitalidad. Pero a nivel más profundo, a nivel de sistema nervioso, el sistema nervioso, que es lo que conecta nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros pensamientos con nuestra realidad biológica, hormonal, más allá de la fuerza física, lo que sería la salud, la vitalidad de los órganos, eso sí está 100% linkado con nuestra mente y con nuestras emociones. Entonces, más allá de comer sano, hacer ejercicio, dormir bien y todas estas cosas que favorecen un bienestar físico y una vitalidad y, por tanto, una resiliencia mayor, yo creo que hay que ir un paso más profundo, un paso más adentro, porque los cambios que haces a nivel mental, a nivel emocional, se reflejan en nuestro sistema nervioso y tienen un impacto directo en nuestros órganos y al revés. Cuando yo trabajo sobre mi sistema nervioso y hago técnicas para regularlo si está desregulado, el impacto es inmediato también a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, yo sí te diría que más allá de una salud física básica de movimiento, dormir y comer sano, a nivel más profundo, la conexión es directa, es inmediata. O sea, al final mis emociones son hormonas y las hormonas las produce mi cerebro y mi cerebro las produce a partir de las conexiones neuronales que hacemos, que son los pensamientos que tenemos. Y esas hormonas tienen un impacto directo en el funcionamiento de mis órganos. Entonces, esa conexión mente, emoción, biología es totalmente directa. Así que una mente resiliente es efectivamente una biología resiliente. Y ya si además haces ejercicio y comes sano y duermes bien, pues matrícula de honor. O sea, lo que nos dices es van de la mano, o sea, ahora sí van pegadas. Ahora, ¿una me ayuda con la otra o no? Yo he tenido épocas de mi vida en las que he estado súper fit, he comido sanísimo, he dormido fenomenal y a nivel mental y emocional estaba completamente destruida. O sea, y al revés, he tenido épocas de paz mental, de tener las emociones, de estar conectada conmigo mismo. Y igual he comido más pizzas, he bebido más cervezas, he ido menos al gimnasio, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que hacer ejercicio tiene un impacto también en tus hormonas, te hace sentirte mejor, generas endorfinas, generas serotonina, comer sano también tiene un impacto en tu microbioma y entonces, que es donde se produce, ¿no? Toda la serotonina del cuerpo se produce a nivel intestinal, entonces sí tiene un impacto, pero yo te diría que puedes estar súper fit, ser la persona que más sano come, dormir tus 8 horas diarias y estar destruido a nivel mental y emocional. Ok. Y entonces, ¿cómo trabajo? O sea, físicamente ya nos dijiste, dormir bien, comer bien, alimentarte bien, balanceado. Y mentalmente, ¿qué nos recomiendas para pues, fomentar esa resiliencia? Pues mira, hay dos maneras, ¿no?, de hacerlo, que sería de arriba abajo o de abajo arriba. De arriba abajo es tomando conciencia de nuestros pensamientos, haciendo todo este trabajo de presencia plena, de estar consciente. Cuando tomas esa visión de yo soy lo que observa mis pensamientos y por tanto tengo la capacidad de controlarlos, tengo la capacidad de observarlos y trabajar en ellos, ¿no? Y decidir qué se queda, qué se va. Y ir haciendo ese trabajo continuo, porque yo creo de verdad que es un trabajo de toda la vida, el ir controlando nuestros pensamientos, teniendo esa presencia plena, tal. Eso sería de arriba abajo, ¿no? Desde el centro de mando, desde el centro de control, desde el cerebro, a ir regulando lo que voy pensando para que esas conexiones neuronales que se traducían en hormonas y se traducen en estados de mi sistema nervioso, ¿vale?, me permitan mantenerme equilibrado. Si yo permito que mi cabeza se vuelva loca y empiece a pensar, madre mía, mañana va a ser un día horrible, ya verás, la reunión va a salir fatal, se van a reír de mí, si yo me permito entrar ahí, automáticamente voy a generar esa respuesta de lucha-huida y voy a poner mi sistema nervioso, ¿sí?, y voy a tener un impacto en todo. Y luego está
el trabajo de abajo arriba. Porque yo de arriba abajo puedo controlar lo que estoy pensando ahora, pero de arriba abajo yo no puedo sanar las heridas que tiene mi sistema nervioso de antes. Todos los traumas, todas las situaciones en las que me quise defender y no pude, ya sea de un abuso físico, de un abuso verbal, de un abuso emocional, de una situación traumática, todo eso, fíjate que cuando vivimos situaciones traumáticas, la parte del cerebro que procesa el lenguaje se desconecta. Por tanto, es muy raro que las personas que han sobrevivido a traumas recuerden esas experiencias con palabras. El recuerdo se queda en el cuerpo y, por tanto, desde aquí, desde la mente, yo no lo puedo controlar. Entonces, esa es la parte del trabajo que se hace de abajo arriba. De abajo arriba voy trabajando en los estados de mi sistema nervioso y a partir de ahí voy generando situaciones hormonales en mi cuerpo que liberan la tensión de la mente. O sea, que puedo ir de pensamientos a hormonas o de hormonas a situación de pensamientos. Y ese trabajo sobre el sistema nervioso entra toda la parte de la respiración consciente, por ejemplo, cantar, expresarnos, o sea, hay un montón de cosas, el movimiento suave, bailar, que le dan la señal a mi sistema nervioso de puedes desactivar el modo de supervivencia, estamos en un lugar seguro y puedes empezar a desbloquear todo lo que tienes guardado. Y ahí es donde conectas con la resiliencia. No, está muy interesante porque por un lado nos dices, para trabajarlo mentalmente, tiene que ver, o sea, en estas dos formas, y no, digo, no es sencillo de arriba hacia abajo porque, como bien dices, hay muchos pensamientos en el día, ¿no? Hay más de 10,000 pensamientos en el día, si no es que más, no recuerdo el número, pero imaginemos que de esos 10,000 que tenemos en el día, normalmente 7,500 son negativos, ¿no? Más o menos. Entonces, controlar y tratar de balancear eso o darle importancia a lo, digamos, al pensamiento positivo más que al negativo, pues es un trabajo que debemos generar conciencia, ¿no? Y por otro lado, también debemos generar conciencia porque alguna vez lo hice con un doctor, oye, me ayudó a entender por qué me pasaba algo en mi aparato digestivo, ¿no? Y entonces hizo como una intromisión, o sea, hicimos un ejercicio, fue con ayuda, y me dijo, mira, eso que sientes fue porque me regresó como a momentos en mi vida, ¿no? A recordar momentos en mi vida que seguramente yo había bloqueado, como bien dices. Entonces, aquí también entra a lo que voy no necesariamente es tan fácil hacerlo solo. Así como también tenemos un entrenador en el gimnasio o alguien que nos ayuda en el seguimiento físico, un nutriólogo o diferentes personas que nos ayudan en la parte física, pues también en la parte mental, ¿no, Héctor? Completamente, Juan, porque al final, por eso me gusta tanto el rollo del aprendizaje, porque eventualmente el aprendizaje justo es tener esta capacidad de juntar todos los componentes, ponerlos en un storytelling o en un flujo que te permita entender y que te haga sentido, y ya que lo tienes, incorporarlo para generar cambios, que es un poco pues lo que todos vivimos. Quien esté escuchando este programa y te cae un 20 con, oye, sí, cierto, a mí me pasó lo mismo que Juan, yo traigo este malestar. Bueno, ahí hay una luz que se prende. Y lo que sigue entonces es, oye, ¿y cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder entender cuál es el origen de esto que ha sucedido? Porque en muchas ocasiones se la pasa uno con médicos y médicos y médicos y médicos y resulta que no puede solucionar el problema. Y no recuerdo dónde escuchaba que es tan fuerte el tema del componente mental emocional que inclusive tras enfermedades que duraron muchos años, gente que padece Alzheimer, por ejemplo, de pronto de la nada se cura. ¿Y por qué se cura? Porque todo el storytelling que era tóxico y que estaba generando inconvenientes, de pronto se desconecta por completo de la realidad de la persona y ya no está poniéndose enfrente, ¿no? Y justo, Izanami, para allá me gustaría ir. Creo que todos aprendemos, y dijiste también, es una jornada que dura toda la vida. La pregunta acá sería, ya que voy aprendiendo yo cómo enfrentar esos temas de resiliencia y de recuperación y de hacer frente y encontrar estas soluciones creativas, ¿cómo le enseño a otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros a tener esta resiliencia física, mental, de la que estamos hablando?
Yo creo que aquí es súper importante la parte de la validación. Cuando alguien te cuenta una situación que ha cambiado en su vida, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, desde lo más sencillo de me tengo que mudar de casa y me horroriza la mudanza, cogiendo un ejemplo personal muy reciente, a cosas muchísimo más duras, ¿no? Que estén pasando por un proceso de duelo o que hayan vivido una situación traumática, cualquier cosa. Lo primero y lo mejor que podemos hacer es apoyar a esa persona desde la validación de sea lo que estén sintiendo. En vez de lanzarnos a darles consejos que no nos hayan pedido o a opinar o a contarles nuestra experiencia, pues a mí me pasó esto y me sentí así, lo que más nos ayuda a los seres humanos cuando pasamos por momentos de cambio fuertes es encontrar en el otro lado alguien que nos valide las emociones que estamos sintiendo. Es normal que estés asustado por tu cambio de trabajo. Es normal que te genere inquietud que vayas a cambiar de jefe. Es normal que estés triste. Es normal que estés enfadado. Ayudarles a poner en palabras esas emociones que les está produciendo el cambio, porque esas emociones necesitan ser expresadas. Y si yo fuera con lo que me encuentro es con, no es para tanto, no hombre, mujer, si te vas a recuperar enseguida, no hombre, si a mí me pasó lo mismo y en 2 días estaba bien, tú no te preocupes, eso es fácil. O sea, a veces intentamos quitar el peso a lo que están viviendo los demás porque no nos gusta verlos tristes. No, hombre, mujer, sonríe, si no pasa nada, no te pongas así, porque creemos que les estamos ayudando, impulsándoles a estar contentos y estar bien. Pero es que esa tristeza, ese enfado, ese miedo, tienen un porqué. Mi cerebro ha detonado la tristeza porque se ha muerto una persona cercana y tengo que vivir profundamente esa tristeza. A lo que me pueden ayudar los de fuera es a que la viva de una manera segura para mí misma y segura para las personas que me rodean, que me ayuden a canalizar esa tristeza de forma productiva y segura. Lo mismo con el enfado. Si mi cuerpo me está haciendo enfadarme es porque necesito, o sea, esas hormonas necesitan expresarse. La persona que tengo al lado, a lo que me puede ayudar es a que no dirija ese enfado hacia mí mismo o hacia las personas que me rodean y que lo hable o que lo grite, que lo cante, que lo baile, que lo pinte, que lo escriba, que haga con él algo productivo, ¿no? Entonces, cuando alguien nos expresa su sufrimiento, sea la emoción que sea, por un cambio, lo que tenemos que hacer es validar, sea cual sea la emoción que tenga. Igual se ha muerto alguien y en vez de triste estoy enfadado. O igual lo que predomina en un divorcio más que el enfado porque me puso los cuernos, no sé si decís poner los cuernos en Latinoamérica, sí, vale, porque me puso los cuernos, es el miedo a qué va a ser de mi vida ahora, cómo voy a ser buena madre para mis hijos. Entonces, cada uno vivimos las emociones, las situaciones de cambio con una emoción totalmente diferente y todas son válidas. Y lo único que podemos hacer la persona que estamos al lado es escuchar, ayudarle a poner en palabras, decirle es totalmente normal que sientas eso. Es tan poderosa esa frase. Sí, De hecho, claro. incluso con niños pequeños tiene un efecto desactivador de rabietas que es impresionante. Mi vida es normal que estés enfadado, yo también estaría enfadada. ¿Y qué hacemos con este enfado? O sea, ¿cómo podemos hacer con este enfado? Oye, ¿qué te parece? Salimos a correr, no sé, nos ponemos a pintar la pared de rojo, algo. Pero ese es el trabajo de la persona que está al lado, porque hasta que esas emociones no sigan su curso natural y no se procesen, no va a haber claridad en la mente. Y hasta que no haya claridad en la mente, esa persona no va a poder activar su creatividad y buscar sus propias soluciones. O sea, si de pronto nos encontramos a alguien que está en un proceso de duelo por un divorcio y voy de, no te preocupes, ven, que vamos a ponernos guapas y vamos a salir y vamos a no sé qué, y les intentamos arrastrar a nuestra solución, les estamos desempoderando. No, deja a tu amiga que llore, que se coma los kilos de helado que quiera, que esté triste el tiempo que necesite y cuando esa emoción salga y conecte con su claridad mental, ella va a encontrar las soluciones que ella necesita. Igual no necesita salir, igual lo que necesita es apuntarse a un curso de teatro o cocinar más o
cada uno. Entonces, en vez de imponer nuestras soluciones, lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona que procese las emociones, que salga lo que tenga que salir para que conecte con su propia capacidad de resolver su vida, que cada uno deberíamos de resolver nuestra propia vida. Sí, y hace completo sentido. Fíjate que estoy estudiando algo que se llama eneagrama, no sé si han escuchado hablar de eso. Sí. Y me gusta mucho que lo que dice el eneagrama es que cuando tú vas creciendo, desarrollas estas estrategias para enfrentar a la vida y es lo que te configura la forma en la que interactúas desde tu personalidad. Y me gusta que lo dice así porque dice, son estrategias que aprendes. Se te enfrentas a una situación y las decisiones que tomas inconscientes o conscientes desde un estado muy pequeñito, de 1 a 3 años, por ejemplo, te ayudan a empezar a generar esas configuraciones. Entonces, ante la realidad, tú generas ciertos mecanismos de conducta porque esa fue la estrategia que te hizo sentido, que te vino bien en el momento para poder sobrevivir. Y me gusta cómo lo plantea. Entonces, ante esa situación, pues todos nosotros establecemos estrategias para poder lidiar con la realidad. La realidad es una, ahí está, y simple y sencillamente la vemos desde componentes completamente diferentes, desde cómo cada uno de nosotros establecimos esa estrategia. Y me encanta, Izanami, que lo pongas así sobre la mesa, es, oye, pues la realidad ahí está, y tú estás lidiando con ella de esa forma como tú aprendiste y como tú estableciste, órale, pues está bien. O sea, y de entrada ahí, desde la compasión, el otro recibe tu está bien como, ay, ¿no? O sea, empieza a fluir la situación y me hace mucho sentido porque generalmente la emoción lo que hace es esto, ¿no? O bueno, eso yo lo percibo así, ¿no? Lo que te sucede, ya sea enojo, tristeza o algo, es meterte y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando llega alguien y te dice, oye, pues es que es normal. Justo. En este momento es permitir que empiece a fluir y me gusta también, como dices, que al final del camino, después de que la emoción puede verbalizarse y conectas esta emoción con la palabra que nos decías hace un rato, pues es que la mente empieza a tener claridad para encontrar las soluciones, ¿no? Claro. Y me gustó también, y perdón que ya estoy haciendo el resumen, pero quiero como hilarlo en mi cabeza para que el componente me quede clarísimo. Y me gusta también, como dices, y además es para mi bienestar, ¿no? Que al final lo que sucede y cuando ya fluye esa emoción, pues te permite tener tanta claridad como para decir, bueno, ahora sí, las clases de teatro o ahora sí, no, a darle la vuelta, me voy a dedicar a enfocarme en mi trabajo o en mi hobby o en mi relación con la gente que sí está cerca, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a activar todos esos componentes de creatividad que decías hace un momentito, ¿no? O sea, súper bien, queridos amigos. Espero que se estén llevando un montón de conceptos ahí para poder construir su propia resiliencia. ¿Qué te parece, Juan? Me parecen muy buenos consejos y ahora sí que muy buenas formas de canalizarlo, porque la realidad es que no es fácil, ¿no? O sea, Izanami obviamente nos lo platica de una manera muy sencilla de hacer, sin embargo no es tan fácil. Y no es tan fácil, ¿por qué? Porque desde que crecemos, ¿no? ¿Qué pasa? Se cae tu hijo, ¿no? O te caíste tú con él. Ahí ven, no llores, ¿no? No llores. Así, o sea, y le dices, oye, y entonces creces de tal manera que cuando estás grande, te pasa algo y entonces se conecta con eso que menciona Héctor y con eso que mencionan a mí. No lloro, aunque me sienta mal y aunque me esté llevando, la tía de las muchachas por ahí dicen, aunque me pase eso, no lloro, ¿no? Y me cuesta trabajo y quisiera llorar, pero ni siquiera puedo porque lo tengo ahí reprimido y entonces no genera. O de repente sí lloro y alguien llega y me dice, no llores, todo va a estar bien. Espérame, o sea, déjame generar eso. Pero, claro. pero por eso es lo complejo, ¿no? O sea, porque hemos vivido y educados como a ese tipo de emociones, reprimirlas, ¿no? Pero cuando las reprimes, pues se genera todo lo que ya nos explicó Izanami hace un ratito, ¿no? O sea, pues genera un malestar físico y mental, ¿no? Porque eso de alguna forma tiene que salir. Entonces, para mí está muy claro eso porque por esas dos situaciones. Cuando eres niño te dices, no llores por esto o porque los niños no lloran, ¿no? En México es muy dado eso. No llores. España también. Solo pueden llorar las niñas. Entonces las niñas, cuando crecen, se convierten en mujeres, pues lloran más que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo vivimos, así nos programaron.
y luego en el camino tampoco pedimos ayuda. No se trata de, es que como de niño mis papás me hicieron todo esto, ellos tienen la culpa de que yo sea así. No, espérate, si tú crees que no estás bien y no te está funcionando, pide ayuda, ¿no? Pide ayuda a un psicólogo, a un coach, a alguien que te pueda ayudar, inclusive a un buen amigo que te ayude un poco, lo que dice Héctor, a espejear, ¿no? Lo que tú estás haciendo o lo que tú decías, a confirmar eso. Y del otro lado, cómo ayudar a la gente, lo que yo escucho es, en lugar de decirle no llores, todo va a estar bien, es quizá preguntar cómo estás, en qué te ayudo, ¿no? Claro. Aquí estoy, o simplemente lo platicábamos con otro buen amigo en un proceso de duelo, es aquí estoy, si te puedo ayudar en algo, dime en qué, ¿no? Y pasa lo que dice Héctor, mira, por lo menos alguien como que pues puedo platicarle cómo me siento y cómo estoy, y eso me ayuda, ¿no? Me ayuda mucho más. Ahora, después de este par de reflexiones un poco largas, tanto Héctor como mía, ¿qué más nos recomiendas para generar esa resiliencia física y mental, Izanami? Pues yo os diría un poco entrenarla también, porque al final cuando llevamos toda una vida agarrándonos a la estabilidad, entre comillas, porque al final yo creo que la estabilidad es más un estado mental, que todo cambia al final. Las personas que están a nuestro alrededor, yo llevo con mi marido, llevamos casi 8 años juntos, y entre las personas que éramos los dos cuando empezamos a estar juntos a las personas que somos ahora, se podría decir que tenemos una relación estable, que es una relación estable, pero todo cambia todo el rato. Hemos tenido 2 hijos, nos hemos mudado, hemos cambiado de trabajo. Nosotros como personas hemos evolucionado. Entonces, pensar que es estable porque somos las 2 mismas personas juntas, hemos cambiado tanto, cada uno de nosotros ha cambiado tanto nuestras circunstancias, que intentar pretender que nuestra relación sea exactamente igual que era cuando empezamos a salir juntos, lo único que nos va a traer es sufrimiento. Entonces, lo mismo con un trabajo, pretender tener el mismo nivel de motivación o las mismas funciones o la misma relación con tus compañeros y tus compañeras que tenías al principio cuando empezaste a trabajar, todo cambia, todo evoluciona. Entonces, siempre que nuestro bienestar físico, mental y emocional y el de las personas que nos rodeen esté siendo protegido, dejarnos llevar, soltar la idea de estabilidad y decir, ok, a ver dónde me lleva esto. Siempre que se sienta bien. O sea, es normal sentir ese vértigo, ¿no? Y incluso ese miedo de, oye, me van a cambiar de puesto, ahora estaba en ventas y me van a cambiar me lo invento, a operaciones. Mis jefes confían en mí, en que voy a ser capaz de hacer esto. Ostras, pero a mí me da una cosa porque yo no sé si yo voy a ser capaz. Y ese miedo es normal, es como cada vez que vas a hablar en público o te apuntas a clases de baile y empiezas a bailar por primera vez, lo que sea, ¿no? O de pronto tu hijo se convierte en un adolescente y es como, madre mía, ¿y ahora cómo hago esto, no? Ese miedo genera inseguridad, pero a la vez nos pone alerta. Y mientras que seamos capaces de mantenerlo como una fuerza de impulso y no una fuerza de parálisis, es útil. O sea, cualquier emoción, el miedo, el enfado, la tristeza, siempre que nos sirvan para llevarnos a la acción, son útiles. Si a mí ese miedo a no hacer bien mi nuevo puesto me hace esforzarme más, trabajar más, estudiar, aumentar mi motivación, llegar pronto por las mañanas y estar ahí, está siendo útil. Ahora, si sobrepaso el punto y se convierte en un miedo paralizante, que hace que me suma en una depresión y que no me atreva a salir de casa por las mañanas y que vaya al trabajo asustado porque pensando que la voy a cagar todo el rato, ahí no está siendo útil. Lo mismo con el enfado. Si el enfado, porque estoy viendo que se está cometiendo una injusticia en mi barrio, en mi familia, en mi trabajo, ese enfado se convierte en acción y hablo, defiendo a la persona o me defiendo a mí misma y tomo acciones para mejorar el mundo para mí, los que me rodean, está siendo útil. Pero si yo ese enfado lo bloqueo y me lo dirijo hacia mí, hacia adentro, no lo está siendo. Entonces, aquí la clave en la resiliencia es
las emociones que te produzca el cambio, que te va a producir emociones, porque es normal, porque tu cerebro dice, mierda, están cambiando las cosas a mi alrededor, ¿qué hacemos para sobrevivir y para seguir viviendo bien? Entonces, esas emociones son normales. Mientras que nos lleven a la acción y a una acción productiva y segura para nosotros y las personas que nos rodean, son maravillosas. Lo que tenemos que vigilar es en el momento en el que nos paralizan o se vuelven en tóxicas. Y ahí es cuando tenemos que decir, ok, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Cómo la puedo expresar? ¿Cómo puedo dejarla fluir y impedir que me haga daño o me paralice? Está muy bueno esto porque creo que nos ayuda a dos cosas, ¿no? Una, o al menos son los 20 que me están cayendo a mí. Uno, me ayuda a decir, oye, no es que la emoción sea, porque nos han enseñado a que el miedo, el enojo, este tipo de emociones son emociones negativas, inclusive le ponemos hasta la connotación negativa. Sí. Y no, o sea, el miedo en algún momento te puede salvar la vida, ¿no? Te impide que hagas algo o te alienta a hacer algo para, pues, mantenerte vivo incluso, ¿no? Es hasta de supervivencia. Entonces, por un lado le quitamos esa etiqueta de es una emoción negativa, sino es si te está ayudando, y por otro lado es más bien identifica si te está paralizando, quiere decir que algo tienes que hacer diferente, ¿no? Pero si te está ayudando a moverte, pues está mejor porque es parte de y déjate fluir, ¿no? Algo que nos has compartido mucho en este episodio es dejarnos fluir, que no es fácil porque normalmente, ay, no, aquí estoy muy a gusto, no me quiero mover, ¿no? Y ni le muevas tantito porque aquí estoy muy bien. Entonces, pues son muy buenos conceptos. La verdad es que ha sido un gusto nuevamente, Izanami, tenerte acá con nosotros. Y pues, Héctor, ¿qué opinas? Es espectacular, Juan. Les decía hace ratito que a mí me gusta mucho este tema de aprender estos conceptos porque me permiten meterle a mi realidad una dimensión que no veía antes y eventualmente me permiten cuestionarme cuáles son las cosas que siguen ya que aprendí esto, porque yo siempre les digo a mis muchachos, ¿no? Cuando me toca darles cursos, que desde la ignorancia puedes vivir sin problema, porque pues al final mantienes tu mismo rumbo y tu mismo estatus, ¿no? Pero en el momento que ya lo aprendes, ya lo demás se llama negligencia. O sea, es importante que pongamos todos esos conceptos a servicio de nuestro propio bienestar, porque al final es lo que nos va a ayudar a ir evolucionando cada uno de estos ciclos. Y lo que decís, Sanami, es completamente cierto. Cada pequeño cambio como estas mudanzas, inclusive la llegada del primer hijo trajo un impacto, pero la llegada del segundo hijo también. Entonces, cada uno de estos componentes hay que vivirlos plena y conscientemente para poder interactuar con ellos. Y bien, Izanami, muchísimas gracias. La realidad es que siempre es un placer recibirte porque nos iluminas mucho con todo lo que has aprendido y nos compartes, pero al mismo tiempo nos dejas reflexiones sumamente nutritivas para el ser, para cada uno de nosotros y poder pues lidiar con la realidad con herramientas diferentes. Y si les parece bien, queridos amigos, antes de despedirnos completamente, Izanami, pues que lo que sigue ya saben ustedes. Vamos con el resumen. Así es, y pues el día de hoy tuvimos a Izanami Martínez por segunda ocasión ahora en esta octava temporada, platicando acerca de la resiliencia y cómo conecta la resiliencia con nuestro bienestar mental y físico, ¿no? Y bueno, queridos amigos, arrancamos la charla entendiendo y comprendiendo conceptos bien interesantes. Para empezar, ¿qué es la resiliencia? Pues es esa capacidad que tenemos todos los seres vivos para poder adaptarnos ante los cambios y que esta adaptación nos ayude a encontrar soluciones creativas para aquellas situaciones que enfrentamos todos los días. Y nos pone un ejemplo muy padre, Izanami, de una plantita que cambia de lugar y de pronto esta plantita empieza a percibir que ya no tiene tanta luz como la que tenía anteriormente y empieza a transformar y a modificar la forma de crecimiento para estar lo más cercanamente al sol. Entonces, por ahí nos llegaron los primeros insights, ¿no? Cierto, o sea, ante una situación no puedes esperar a que el mundo externo se acomode para que tú estés bien, sino más bien de manera personal tendrás que modificar ese crecimiento. Me encanta cómo lo dijo, ¿no? Modificar ese crecimiento para que al final podamos encontrar esos componentes de resiliencia. Y en el caso de los seres humanos, simple y sencillamente es modificar aquellas cosas en nuestra conducta que nos permita alcanzar esa evolución. De pronto lo que se busca es la estabilidad,
pero esa estabilidad es efímera, nos decía Izanami, no es real. Las cosas no son como han sido siempre, están en constante cambio y ciertamente la forma en la que percibimos la realidad de pronto tiene connotaciones culturales. Aprendemos a través de nuestra cultura que se lidia ante los cambios de cierta manera, ¿no? De pronto la gente en ciertos tipos de cultura tiende a desconectar su creatividad para buscar esa zona de confort, para buscar esa homeostasis o esa estabilidad que eventualmente pues nos tiene tranquilos y a gustos, ¿no? Sin embargo, si el exterior cambia y reacciono como siempre, porque no conecto con esta creatividad, eventualmente me puede ir mal, ¿no? No necesariamente voy a empezar a disfrutar la situación, sino al contrario, voy a estar estresado, me voy a conflictuar porque, pues, esperando que las cosas regresan al punto de partida, como nos decía Juan, eventualmente, pues, es lo que te va a generar esa crisis, ¿no? Y ciertamente cuando el cambio se presenta y opone resistencia, activas inmediatamente este modo de lucha-huida, ¿no? O empiezo a luchar o huyo. Y esto afecta a nuestra salud porque eventualmente si se mantiene en un proceso de huida, de negación, o la resiliencia mal vista como este tema tengo que aguantar, eventualmente nos va a generar conflictos, ¿no? Y las afectaciones empiezan a notarse inmediatamente, afectaciones inmunológicas, afectaciones digestivas, porque al final de cuentas nos decía Izanami, cuando sucede una situación de crisis, al parecer la situación de crisis fuerte, de estas situaciones de crisis complicadas se separan, ¿no? Y aquello que fue emocionalmente fuerte no necesariamente puede ser expresado con palabras y esas palabras se van al cuerpo y empiezan a conectar con estas situaciones que se presentan con nosotros como enfermedades, ¿no? Sin embargo, nos decía Izanami, podemos ayudar o podemos entrenar a nuestro sistema nervioso para que justamente haga esto, ¿no? Poder encontrar soluciones creativas, que nuestro sistema nervioso pueda aprender cómo encontrar más recursos alrededor o recursos internos para poder salir adelante del problema, ¿no? A final de cuentas, como les decía, la resiliencia no tiene que ver con aguantar una dinámica, porque inclusive Izanami nos decía, podría ser una situación tóxica, ¿no? Tengo que aguantar a este jefe tóxico, tengo que aguantar un matrimonio fallido, tengo que quedarme aquí. La realidad es que la resiliencia no va por ahí. La resiliencia más bien va por la capacidad de poder encontrar una solución creativa ante las situaciones que se nos ponen enfrente. Y ya después hablamos sobre la resiliencia física y mental, ¿no? Y nos decía Izanami, van completamente de la mano. Sin embargo, nuestro sistema nervioso conecta con todo el organismo. Cuando se cuida la salud, generalmente podemos tener cierto nivel de homeostasis, pero también nos decía Izanami, puedes estar súper fit, dormir súper bien, alimentarte completamente bien, pero estar destrozado mental y emocionalmente. O al revés, tener una extraordinaria calma, una paz mental, emocionalmente completamente tranquilos y equilibrados, pero de pronto aventarte una pizza de más o tomarte un par de cervezas que no necesariamente son consideradas tan fit. Y el punto de llevar esto a la reflexión es que al final, pues simple y sencillamente es poder encontrar este equilibrio, ¿no? Y nos decía Izanami, puedes resolverlo desde dos componentes, ¿no? De arriba hacia abajo, que es el primero que revisábamos con Izanami, que nos decía es, bueno, de arriba hacia abajo es tomar conciencia de nuestros pensamientos, ¿no? Y ver si esos pensamientos traen un storytelling o traen una narrativa negativa, problemada, donde todo está mal, donde todo alrededor está en crisis, y llevarlo a una posición donde más allá de donde veas la crisis veas las posibilidades, ¿no? Que puedas controlar esos pensamientos desde una conciencia plena, regular lo que piensas para que esas conexiones neuronales permitan mantener este equilibrio y busquen esas alternativas. Pareciera ser, y esa es una reflexión más mía, que ante una situación donde el pensamiento es negativo, pues termina siendo convergente, todo entra en un solo lugar, en una tendencia negativa, y el pensamiento positivo o pensamiento de posibilidades te mete en un componente divergente donde se amplía la capacidad para poder encontrar alternativas a las situaciones que estamos enfrentando. Pero también nos decía Izanami, pero también el otro componente viene de abajo hacia arriba, ¿no? Ciertamente el cuerpo tiene información y han sido situaciones que hemos aprendido en donde eventualmente nos quisimos defender y ahí al parecer hay alguna cicatriz, ¿no? Hay alguna marca
que eventualmente ante estos aprendizajes se ha quedado presente. Sin embargo, esta marca también te comunica, esta marca te invita a trabajar esos estados del sistema nervioso para poder conectar esto que decíamos que se desconectó, las palabras y las emociones, poder volver a conectarlos, significarlos, y esto nos permite soltarnos, nos permite fluir. Y nos decía Izanami un par de tips: oye, de pronto baila, canta, este tipo de situaciones que te permiten entrar a un nivel de relajación en donde se desactiva el estado de ataque y huida, te permiten conectar nuevamente esto que se desconectó para poder resignificarlo y buscar alternativas para poder ser resiliente ante estas marcas que ha dejado la experiencia a lo largo de los años, ¿no? También nos decía Izanami, bueno, para ayudar a otros, ayuda muchísimo, porque decíamos, oye, ¿cómo podemos ayudar a otros? Ya que aprendimos, ya que vimos que es posible ser resiliente, ¿cómo podemos ayudar? Y lo que decía Izanami nos encantó a Juan y a mí, yo espero que también Juan, ¿verdad? Pero bueno, al final nos encantó este tema de, oye, pues valídalos. Claro, lo que estás pasando es sumamente complicado. Es normal que estés triste, es normal que estés enojado, es normal que estés angustiado. Claro, pues si lo que te está pasando no es cualquier cosa, ¿no? Este tema de validar permite que la persona pueda sentirse cómoda ante la situación, validarse inclusive. Cuando el otro te valida, validarse a sí mismo para empezar a soltar la situación que se está viviendo y pueda encontrar una solución más segura para él o para ella misma, pero también para las personas que los rodea. Y no solamente una situación segura, sino también una situación creativa que te permita agarrar esa emoción y decir, ¿cómo puedo hacer esa emoción más productiva? Ese enojo, ¿cómo lo puedo transformar en pintar una pared o hacer una escultura o componer una pieza con la guitarra? O simple y sencillamente salir a ayudar a la comunidad. Se pueden encontrar alternativas espectaculares para poder hacer algo con esa emoción. Al final, Izanami nos hablaba de la enorme importancia que tiene el validar la emoción, pero que también la emoción con esta necesidad de salida nos ayuda a expresar cómo es que estamos viviendo la situación que se nos pone enfrente. Cuando eso sucede, cuando la emoción sale, la claridad mental se hace presente y hace mucho más sencillo a la persona encontrar estas alternativas creativas para poder desarrollar y resignificar su propia resiliencia. Al final nos decía Izanami, tenemos que entrenarnos. No podemos pretender que todo alrededor siga igual y que no cambia. Todo cambia todo el tiempo. Entonces tenemos que entrenar nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, para que puedan generar estos cambios, pues toda vez que las atendemos y les damos trámite en la experiencia de vivirlas plena y completamente, ¿no? Al final, pues las emociones que se producen, pues generan cambios normales. Mientras que nos lleven a una acción productiva, esta parte pues te permite generar las soluciones que te vuelven resilientes. Y al final nos decía Izanami, pero también cuidado. Vigila cuando las emociones nos paralizan o no son tóxicas, porque eventualmente pueden generar daño si no se les atiende y se les ve de manera adecuada. Y bien, queridos amigos, pues ahí está el resumen de este episodio de nuestra 8ª temporada. Agradecerles que se hayan conectado nuevamente con nosotros, que hayan aprendido todo esto y pues a sacarle provecho, ¿no? Y nuevamente, muchas gracias, Izanami, por compartirnos todo este conocimiento, y esperamos a todos les sea de utilidad y nos siga ayudando justo para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Muchas gracias, Izanami, y esperamos que te haya gustado también a ti, y nos vemos en la próxima. Me ha encantado. Siempre es un gusto hablar con vosotros. Gracias. Que esté muy bien, que haya éxito. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.